Filipenses 1:12 dice nuestro apóstol Pablo, en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, que le habrá pasado a Pablo, ha contribuido al avance del Evangelio. En otras palabras, no piensen que lo que me ha pasado me ha detenido, no, sino que ha contribuido al avance del Evangelio. Gracias, Señor, por esta escritura. Permite que podamos expresar tu palabra hoy con gracia, con libertad y con sabiduría. Y que tú te encargues de que esta palabra sea dirigida a la necesidad espiritual de cada corazón y a la edificación de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El título de esta palabra es un poco peculiar. Lo he titulado Reevaluar para vivir en Cristo. Así que hoy vamos quizás a predicar, pero vamos tal vez a enseñar un poco más que predicar. Mire, amados, hace algún tiempo, leyendo un artículo en la internet, me topé con un concepto interesante. Y el concepto se llama reevaluación cognitiva. Apunte esa palabra, reevaluación cognitiva. Pastor, pero ¿de qué me va a hablar usted en esta mañana? Téngame paciencia. Reevaluación cognitiva significa cambiar la forma en que interpretamos una situación para transformar la manera en que nos sentimos o que actuamos frente a ella. Esto te va a bendecir. Es cuando asumo una actitud diferente hacia una situación negativa. ¿Y cuántos no enfrentamos situaciones negativas de día a día? En palabras simples, es como cuando decimos, no se trata de lo que te pasa, sino de cómo lo enfrento. De ahí expresiones que son el resultado de lo que es esta reevaluación. Por ejemplo, cuando decimos ante situaciones que nos parecen desfavorables, no hay mal que por bien no venga. Así que te lo estoy diciendo bien en arroz y habichuela para que vayas entendiendo esto. Al mal tiempo, buena cara. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. ¿Qué significa? Que reevaluamos la situación y decidimos pensar de una manera diferente. En vez de hundirnos en la situación, en vez de deprimirnos o en vez de reaccionar de una manera negativa ante aquella situación que nos parece incómoda, adversa o difícil. Por ejemplo, si alguien te critica, tú pudieras pensar de primera mano, bueno, es que esa persona me odia, me ataca, en el trabajo tal vez. Pero también puedes reevaluar, puedes reinterpretar la situación y decir, oye, quizás, tal vez no es que tiene algo en contra de mí, quizás fue que tuvo un mal día, no es algo personal. Y eso cambia la emoción y la respuesta ante esa persona. Cuando hacemos una reevaluación cognitiva, entonces podemos modificar el impacto que las circunstancias puedan tener sobre nosotros. Y en vez de ser reaccionarios o incendiarios, podemos afrontar cualquier situación de una mejor manera. De tal manera que no nos afecte o no nos destruya o saque a flote nuestras más negativas emociones. Bueno, pastor, pero hoy usted parece como un psicólogo o algo así. Mira, amados,
Estás aprendiendo algo nuevo en esta mañana. Pero lo interesante de este principio es que no solamente es un principio psicológico, sino que la Biblia nos invita a vivir de esta manera. Y aunque la Biblia no es un texto de psicología o ciencia, los principios de este concepto están allí incluidos. Por eso en esta mañana empecé con una escritura del apóstol Pablo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Pablo cuando le escribe esta carta a los filipenses? Porque podemos pensar, no es que Pablo estaba bien chilling, Pablo estaba bien relax, Pablo estaba ya quizás allá en la costa mediterránea y se inspiró para escribirle a los filipenses. No, amados hermanos, Pablo estaba preso por predicar a Cristo. Y desde la cárcel le escribe a los hermanos filipenses. Entonces cualquiera pudiera decir, si se encontrara en la situación de Pablo por estar encarcelado por causa de Cristo, no estaba allí porque había violentado la ley, no estaba allí porque fuera un criminal, no estaba allí porque hubiese hecho algo malo, estaba allí porque estaba predicando el evangelio de Cristo. Entonces tú lees la epístola a los filipenses y tú vas a ver que en todo momento Pablo tiene una actitud de gozo, una actitud de fe. Cualquier otra persona pudiera decir ante las circunstancias que estaba enfrentando Pablo, bueno, yo soy un fracasado, mira lo que me pasa por estar predicando la palabra. O pudiera decir, Dios me abandonó. ¿Cuántos a veces nos sentimos así? Y ni siquiera porque nos hayan encarcelado. A veces por nimiedades. Nuestra hermana Brenda lo testificaba en esta mañana. Como en un momento dado, bajo una circunstancia, ella dice que se sintió sola. Así que cualquiera, tal vez, en la posición de Pablo hubiese dicho, pobre de mí, ay bendito. Pero ¿sabes qué? Pablo decidió interpretar su situación de otra manera. Y ahí es donde voy al punto. ¿Qué le dice a los hermanos, a los creyentes? Hermanos, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. En vez de echarse a llorar, en vez de sumirse en la miseria, en vez de sumirse en la depresión como tal vez algunos de nosotros hacemos por cosas menores, él decidió interpretar su situación desde otra perspectiva, ni siquiera desde su punto de vista, ni siquiera desde lo que le estaba sucediendo. Entonces la cárcel, en vez de ser una cárcel donde estaba preso, se convirtió en el púlpito donde él entonces escribía epístolas, amén, y predicaba la palabra. Las cadenas se convirtieron en su plataforma. Lo que parecía una derrota fue la ocasión para que otros, viendo el ejemplo de Pablo, cobraran valor y predicaran la palabra. Cambió la manera en que estaba mirando las circunstancias. Y aprovechó lo que parecía una derrota lo cambió en una oportunidad. Entonces es importante, amados, que cuando hablamos de este concepto, reevaluación cognitiva, si lo miramos desde la óptica cristiana, esta reevaluación cognitiva es mirar la prueba a la luz de Cristo y su propósito. Tú tienes que mirar todas las cosas que pueden parecer adversas a tu vida a la luz de Cristo y su propósito. ¿Por qué filtro tú estás mirando tus circunstancias? ¿Por qué filtro tú estás mirando lo que ahora te parece adverso y negativo?
¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? ¿Cuál es la actitud? ¿Simplemente lo estás mirando desde tu perspectiva humana terrenal o estás adoptando una perspectiva mayor? Mirar la prueba, mirar la circunstancia, mirar la adversidad, mirar el problema a la luz de Cristo y de su propósito. Por eso fue que Santiago, cuando le escribe a la iglesia que estaba en pruebas, tú sabes cómo le dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ahora, las pruebas no son agradables. Las pruebas no te sacan carcajadas y risas. Las pruebas te sacan lágrimas. Las pruebas pueden producirte dolor, te producen incomodidad. Pero aquí Santiago le dice: tomen un enfoque diferente, miren las cosas de una manera diferente. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Aleluya. Eso significa que el creyente florece y crece en medio de la adversidad. Tu prueba, tu dificultad no viene para que tú seas destruido, al contrario. Viene para que tú seas fortalecido. Viene para producir en ti perseverancia. Viene para que tú florezcas, pero todo va a depender de la perspectiva que tú asumas. Todo va a depender de cómo tú reevalúas tu situación, cómo la reinterpretas a la luz de Cristo y su propósito para tu vida. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, esta reevaluación cognitiva está hablando de una manera de pensar diferente. De cómo decidimos pensar, cómo decidimos reevaluar lo que nos está sucediendo. Y aquí tengo que hablarte de la mente. Porque el campo de batalla es la mente. En la mente es donde se decide todo. En la mente es donde ganamos o perdemos. La Biblia lo confirma. Dice: sean transformados mediante la renovación de su mente o de su entendimiento. Romanos 12:2. Nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Y es en la mente donde todo se gana o todo se pierde. Y Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No podemos ser amados, no podemos ser pasivos ante los pensamientos automáticos, esos pensamientos que son los primeros que vienen, que tratan como que de apretar esos botones para que actuemos de determinada manera. No podemos ser pasivos, no podemos dejarlos pasar, tenemos que confrontarlos, porque muchos de esos pensamientos provienen de la vieja naturaleza, provienen del mundo. Y el problema es que simplemente los dejamos pasar, no los identificamos, no nos detenemos a examinar. Y sin darnos cuenta estamos viviendo una vida controlada por esos pensamientos, donde simplemente por cualquier cosa reaccionamos emocionalmente. Reaccionamos con ira, reaccionamos con enojo, reaccionamos con tristeza, reaccionamos con miedo. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido y hemos dicho: espérate, ¿qué es esto?
identificar esos pensamientos que nos sabotean, que nos roban y que nos hacen actuar de determinada manera. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos? No podemos conformarnos entonces con reaccionar como reacciona el mundo. ¿Cómo reacciona el mundo? El mundo reacciona con impulsos. El mundo de hoy que vivimos es incendiario, es desesperados. El creyente no puede actuar de esa manera. El creyente no puede ser reaccionario. El problema es que reaccionamos y enseguida hablamos. Despotricamos. Reaccionamos y enseguida ¿dónde nos vamos? Nos vamos al Facebook. Antes cuando no había Facebook, pues tú tenías que aguantarte o mirarte al espejo y desquitártelas contigo mismo. Pero hoy en día no. Hoy en día la gente se va a las redes, se va al internet. Pero el creyente no puede ser reaccionario, ni incendiario, ni desesperado. Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? No hay ninguna. Y tenemos que entender que el creyente, y tú tienes que entender esta mañana que el creyente tiene recursos que el mundo no tiene. Y eso es importante. De hecho, este concepto del cual estamos hablando, cualquier persona lo puede practicar. Aunque no tenga al Señor, cualquier persona puede decidir pensar de manera diferente. Pero a nosotros los creyentes nos diferencia algo, que tenemos unos recursos que ellos no tienen. Tenemos, por ejemplo, el conocimiento. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Y de hecho, cuando él dice esto, que lo dice en 2 de Timoteo 1:12, él empieza diciendo, por ese motivo padezco estos sufrimientos. Está en sufrimiento, pero dice, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y habrá escenarios donde te confrontarán a ti. Y tú te tendrás que preguntar, oye, pero ¿en quién yo estoy creyendo? ¿En quién yo estoy creyendo? Pero es que yo no predico un Dios fuerte, poderoso. Y ahora que me toca a mí, estoy como que palideciendo, estoy como que echándome hacia atrás. Pablo decía, padezco, por este motivo padezco sufrimientos, pero yo sé en quién he creído. Tenía el conocimiento. Y el centro de su conocimiento era Cristo. Y esto nos diferencia a nosotros de la gente del mundo, porque la gente del mundo dice, no, tienes que tener fe, tienes que confiar. Pero esa confianza no tiene una persona, no tiene un objeto, simplemente es confiar, lo que es la confianza natural. Ellos no tienen eso y sin embargo muchas veces asumen una actitud positiva y favorable hacia las circunstancias. De hecho, muchas veces más que nosotros mismos. Muchas veces ellos son más positivos que nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo. Y por eso Pablo, ante la adversidad y ante los sufrimientos, él dice, no, pero yo sé en quién he creído, yo lo conozco, yo conozco al que me llamó. Yo conozco al que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, tenemos el conocimiento. Tenemos, amados, tenemos el amor de Dios. Pablo decía en Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú amas a Dios? ¿Cuántos aman aquí a Dios?
Bendito sea el Señor. Con ese amén no llegamos ni a primera base. Si usted ama a Dios, la Biblia dice que todas las cosas, amén, ayudan para bien a aquellos que le aman. Eso es importante. Tienes el amor de Dios, amas a Dios. Y tercero, tienes propósito. Ahí mismo Romanos 8:28. Ahora pues, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces tú tienes que entender que si tú estás en el propósito de Dios, y de hecho si estamos en Cristo obviamente estamos en el propósito eterno de Dios, y si estamos en su voluntad, no importa lo que pueda venir a nuestras vidas, Dios lo tornará para bien. Dios lo tornará para crecimiento. Dios lo tornará para bendición. Entonces, cuando tú tienes este conocimiento, cuando tú conoces esta realidad, lo que llegue a tu vida, tú puedes reinterpretarlo, tú puedes reevaluarlo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la verdad de la palabra, amén, y no quedarte ahí sumido, no quedarte ahí estancado, no echarte a llorar, sino empezar a adorar a Dios. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Quién fue ese? Cuando perdió todo, dijo, espérate, ya hay una realidad mayor, sí. He perdido todo, pero sigo adorando a Dios. Aleluya. Así que, amados, tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos recursos que el mundo no tiene. Y con todo eso a veces somos más negativos que la gente del mundo. Y con todo eso a veces reaccionamos peor que el mundo. Pero no debe ser así. El Señor en esta mañana nos está enseñando que tomemos y echemos mano de esta herramienta, que echemos mano de su palabra. Y algo que no puede faltar y que no podemos olvidar es que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Aleluya. Nos ha dado su Espíritu Santo y que nos ayuda a reinterpretar la vida. Mire, la vida que vivimos nos presenta un escenario que no siempre es el escenario ideal. Aleluya. Y hay cosas que de primera mano no podemos cambiar. Hay realidades, pero las podemos mirar de manera diferente. Y el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios. Juan 14:26, apúntelo por ahí. Así que no se trata, amados, de un esfuerzo meramente humano, sino que tenemos la ayuda del Consolador, de aquel que nos ayuda en medio de la debilidad, para reinterpretar la vida con la mirada de Cristo. ¿Es fácil esto? No, no es fácil. ¿Es algo que viene automáticamente? No. Si fuera automáticamente, Pablo no nos hubiese dicho que nos transformáramos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es algo en lo cual día a día tenemos que ejercitarnos y permitir que el Espíritu Santo nos ayude, que podamos reinterpretar la vida con la mirada de Cristo. De hecho, no solamente con la mirada de Cristo, sino también puestos los ojos en Cristo, como dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y de hecho, mira qué interesante, en este versículo habla de Jesús. Y Jesús mismo reinterpretó también todo lo que le estaba sucediendo a nivel físico
cuando pasó por ese sufrimiento. Aquí mira lo que dice la Escritura. Quien por el gozo que le esperaba, ahí era donde él tenía la mira. Por ese gozo él soportó la cruz. Y no solamente soportó la cruz, sino que menospreció, tuvo un poco la vergüenza que pudiera pasar estando allí en la cruz. Por el gozo que le esperaba. El problema de nosotros es que ponemos nuestra mirada en lo temporero. Y como todo buen humano queremos salir de las situaciones que nos molestan y que nos son incómodas rápidamente. Queremos resolver todo. Pero a veces la vida te trae adversidades de las cuales no puedes salir rápidamente. ¿Y qué vamos a hacer entonces al respecto? ¿Cómo vamos a reevaluar esa situación? ¿Cómo podemos practicar esto, amados hermanos? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? La Escritura, amados, es el recurso principal para renovar nuestra manera de pensar. Por eso hay que leer la Escritura. Por eso hay que meditar en la Escritura. Por eso tenemos que recibir la enseñanza de la palabra. Por eso el pastor te predica y a veces pues también se toma su tiempo para enseñar un poco. Para que tengas herramientas, amén, para poder cambiar tu manera de pensar. Porque Dios está trabajando precisamente en eso. Es renovar nuestro entendimiento. Hay una parte que te corresponde a ti. Hay una parte que me corresponde a mí como ministro del Señor cuando tú vienes. Jesucristo dijo, Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y mientras más tú llenes tu corazón de la palabra, más tú podrás renovar tu mente y tu entendimiento. Es decir, al llenar el corazón y la mente con la palabra, el creyente aprende a capturar esos pensamientos que no provienen de Dios y alinearlos con su verdad. Pero si no tienes depósito, ¿qué tú tienes en tu depósito en esta mañana, amados hermanos? ¿Qué tú tienes en el almacén? ¿Qué tú tienes en tu granero espiritual? ¿Tienes palabra? ¿Tienes promesas? ¿Tienes la verdad de Dios? Es triste porque hay creyentes, amados, que en su almacén tienen todo menos palabras. Hay creyentes que tienen muchos cachivaches en su almacén. Muchos cachivaches, muchas cosas en su almacén. Pero no tienen pan. No tienen palabra. Saben mucho de política. Saben mucho de farándula. Saben mucho hasta de Bad Bunny. Ay, perdóneme. Ese nombre no se puede mencionar. Saben mucho de todo. Pero en el depósito no hay palabra. Porque usted cree que hay tanto creyente que muchas veces viene buscando consejerías. Porque usted cree que muchas veces hay creyentes que
que vienen buscando una palabra profética cuando están en la adversidad. Porque no hay depósito, no hay palabra en su depósito. Aleluya. Bendito Dios. Y Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Necesitamos llenar nuestro depósito de la palabra de Dios. Aleluya. Y para eso tienes que leer la palabra, estudiarla, meditarla, reflexionar en ella. Gloria a Dios. Tomar esas verdades de Cristo y decir, no, esta verdad es mía, esto es mío. Aleluya. La Biblia nos ofrece ejemplos, promesas, principios que sustentan y guían el proceso de reinterpretar las circunstancias y las emociones de la vida desde una visión cristocéntrica. Nos dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos del corazón. Ahí está la palabra de Dios. 3 pasos a seguir, amados, para poder trabajar con esta dinámica de poder transformar, de poder cambiar nuestra manera de pensar. Primero, cuando venga a ti un pensamiento de estos automáticos, negativos, ante lo que estás experimentando, ante lo que estás enfrentando, ante una mala noticia, ante tal vez una situación en el trabajo, identifica y cuestiona ese pensamiento. Y de hecho muchas veces cada uno de estos pensamientos que a veces vienen, no solamente viene el pensamiento solo, sino que muchas veces ese pensamiento viene acompañado de una emoción negativa. Un pensamiento de temor viene acompañado de esa emoción de temor. Un pensamiento de quizás de indignación por algo viene muchas veces cargado de enojo. Entonces identifica ese pensamiento. Y cuando surja ese pensamiento negativo, pregúntate, ¿es esto verdadero a la luz de la palabra? Cuestiónalo. ¿Es esto verdadero a la luz de la palabra? Digamos que viene ese pensamiento donde dice, no tengo salida. Aquí ya todo se acabó, no tengo posibilidades. ¿Cómo tú vas a reevaluar eso a la luz de la palabra? Pues la Biblia dice, echad toda la ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Espérate, no. Si Él tiene cuidado de mí, pues no estoy desamparado, no es que no tengo salida, no, Él tiene cuidado de mí. Entonces haces una reevaluación a la luz de la palabra. Segundo, una vez identificas ese pensamiento, una vez que lo cuestionas, lo reemplazas y lo reenfocas. ¿Qué es esto? Llenar tu mente entonces de la palabra de Dios. Llenar la mente de la promesa de Dios. Llenar el pensamiento de la verdad de Dios. Filipenses 4:8. Por último, hermanos. Y fíjate que este consejo también está en la epístola de Filipenses. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Entonces, si tú ciernes esos pensamientos a la luz de la palabra, porque tienes el conocimiento de la palabra, tienes la perspectiva de Dios, y lo logras identificar, tú vas a considerar si es verdadero, si es respetable, si es justo, si es puro ese pensamiento, si es amable, si es digno de admiración. En fin, si es excelente o digno de elogio. Y ahí está tu cernidor
Pero amados, lamentablemente muchas veces no cernimos las cosas y dejamos que pasen a un segundo plano y dejamos que se alberguen ahí. Y eso nos daña, nos afecta, nos roba la paz. Y bueno, te hago una aclaración, yo no te estoy hablando de que neguemos las circunstancias, neguemos cosas que están pasando. Lo que estamos hablando es de reevaluar lo que está pasando a la luz de la palabra, de tal manera que no nos afecte, de tal manera que no nos destruya, que no nos robe, amén, sino que podamos descansar en Él, podamos descansar en Dios. Entonces, en lugar de decir soy un fracaso, cuando yo reevalúo a la luz de la palabra, yo puedo decir, no, yo soy una nueva criatura en Cristo. Yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y finalmente, tercer paso, practica y comprueba. Esto es una disciplina que diariamente va produciendo ese fruto de dominio propio, de paz y de gozo. Y es una manera de dar lugar a que el fruto del Espíritu pueda manifestarse en nosotros. Y en lugar de vivir una vida controlada por las emociones negativas, por esas obras de la carne, dar lugar a que el fruto del Espíritu crezca en nosotros. Pero se requiere una disciplina, se requiere ejercitarnos, se requiere estar ahora más consciente. Espérate, voy a estar más consciente de la manera en que yo reacciono, de la manera en que yo actúo a lo negativo. Y yo te garantizo que cuando tú salgas hoy de aquí, tú vas a estar más consciente de aquello, amén, que te afecta. Vamos a estar más conscientes. Aleluya, vamos a capturar, a cuestionar esos pensamientos negativos. Aleluya, y entonces, ante las críticas, amén, ya no vas a decir, oh, me odian, sino tú vas a decir, bienaventurado soy cuando os vituperen por la causa de Cristo. O en la ansiedad ya no vas a pensar, no, es que no hay salida, sino que tú vas a decir, la paz de Dios guardará mi corazón. Aleluya. O en las pérdidas no vas a decir, es que lo perdí todo. No, tú vas a decir, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y a veces te vas a tener que ir en oración, amén, a declarar esa palabra. A veces te vas a tener que ir en oración a contrarrestar lo negativo que quiere venir a tu vida. Aleluya. O sea, a veces te vas a tener que ir en oración y ser proactivo. Y empezar a confesar esa palabra. Señor, creo tu verdad. Y empiezo a confesar esa palabra sobre mi vida. Y empiezo a desenfocarme del problema y empiezo a enfocarme en ti. Y llega el momento que te desenfocas del problema y empiezas a alabar a Dios y te olvidas. Te olvidas de lo que te está sucediendo y empiezas a regocijarte en Dios. Y Dios quita la carga. Ciertamente quizás el problema siga ahí. Amén, pero la carga ha sido quitada, la preocupación ha sido quitada, la angustia ha sido quitada. Y tú sabes porque sabes que Dios está obrando y que Dios tiene el control. Y que todo redundará en beneficio y en bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Termino en esta mañana, amados hermanos. Esto que en esta mañana yo les he hablado, este concepto técnico, reevaluación cognitiva, el lenguaje bíblico no es otra cosa que renovar la mente en Cristo. Renovar la mente en Cristo. Y no solo se trata de cambiar creencias o ideas incorrectas, sino se trata también de adoptar una perspectiva diferente ante aquello que nos resulta amenazante o angustiante.
Es decir, una perspectiva mayor. ¿Qué perspectiva? La perspectiva de Dios. Recordando este principio, Romanos 8:28, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien, o para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En esta mañana, si no puedes salir con otra cosa, toma esa palabra. Si tal vez no conoces tanta palabra, esta palabra tómala, aleluya. Y cuando estés enfrentando algo negativo, di, no, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pero asegúrate que tú eres uno de aquellos que aman a Dios de todo corazón. Y asegúrate que tú eres uno de aquellos, amén, que estás dentro de su propósito y dentro de su voluntad. Y cuando tú tienes esa convicción, esa seguridad, tú sabes, porque sabes que todo, amén, estará bien. Tú sabes, amén, y crees lo que dice el Señor cuando dice: los pensamientos que yo tengo de ustedes son de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Aleluya, tú sabes que Dios es un Dios bueno y de misericordia. Tú conoces el carácter de Dios y sabes que Él no va a dejar avergonzados a aquellos que ponen su confianza en Él. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, Dios te empieza a contrarrestar, amén, la mentira del enemigo. A veces usted empieza a contrarrestar todo, amén, lo que a veces quiere venir, amén, envenenarlo. Aleluya. Así que no son las circunstancias las que van a determinar tu vida espiritual, sino cómo las interpretas a la luz del Evangelio. El creyente que aprende a reevaluar con fe puede vivir con gozo, paz y esperanza, aún en medio de las cadenas, como estaba Pablo. Amén. Y aún en medio de las pérdidas o de las críticas. ¿Es algo automático? ¿Es algo mágico? No. Es algo en lo cual tenemos que ejercitarnos. Es algo en lo cual tenemos que ser disciplinados día a día y permitir al Espíritu Santo que nos lleve en esa dirección. Termino con esta pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a dejar que el Espíritu Santo renueve tu mente? ¿Estás dispuesto a permitir al Espíritu Santo que te enseñe a mirar tu vida con los ojos de Cristo? Si estás dispuesto, ponte en pie en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y vas a orar en esta mañana conmigo y le vas a decir: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Hoy en esta mañana tal vez me estás escuchando y tal vez tienes que reevaluar la manera en que estás mirando lo que has considerado una prueba, lo que has considerado injusto, lo que ha llegado de momento a tu vida negativamente y que como que no has podido procesarlo. Aleluya, hoy el Señor te da luz. Hoy el Señor ilumina tu corazón. Hoy el Señor ilumina tus pensamientos. El Señor te dice: no es el fin. No es el fin. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. A veces uno quisiera, amados, que las cosas, muchas cosas en el Señor como que fueran así mágicas o instantáneas, vamos a decirlo de esa manera. Y hay cosas en las cuales nos tenemos que ejercitar y permitirle al Señor. Yo voy a esa iglesia para que oren por mí y todo se va a resolver. Nos pasa como a Naamán.
A Naamán vino aquella sierva y le dijo, oiga, Señor, allá en Israel hay un profeta. Ese profeta puede orar por usted y usted ser sanado de la lepra. Y él dijo, pues sí. Y él se imaginó la escena, voy a ir allá. Y el profeta va a orar por mí. Y voy a ser sanado. ¿Qué tengo que perder? ¿Qué tengo que perder? Pero cuando va allá, de hecho, yo creo que ni habló con el profeta. Yo creo que el profeta le mandó un mensaje. Mira, vete allá al río de Jordán. Sumérgete 7 veces y serás limpio. ¿Qué? Yo, el general Naamán. No, pues si yo pensaba que él me iba a orar y ya todo esto se iba a resolver. Entonces, nosotros somos así también. A veces queremos ese evangelio instantáneo, como el café y el microondas. Y ciertamente hay momentos que Dios hace cosas instantáneas. Pero a veces el Señor nos va a decir, no, vete al Jordán y empieza a lavarte 7 veces. Lo que habla a veces de ejercítate. Lo que habla a veces de un proceso. Pablo decía, renueva tu manera de pensar. Y acuérdate que venimos con una vieja naturaleza. Tenemos ahora una nueva naturaleza, pero ahí está también esa tendencia de la vieja naturaleza y del mundo. Entonces, amados, tenemos que saber que no siempre va a ser de manera automática. Que no vas a venir aquí, el pastor va a orar por ti. ¡Wow! Me cambiaron la mente, me cambiaron el pensamiento. Ya nada me molesta. Ya. No sé si me sigues lo que te digo en esta mañana. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces, en la mayoría de los casos, tenemos que someternos a la palabra. Y permitir que esa palabra nos santifique y nos renueve. Y te tengo una mala noticia. Muchas veces esto dura toda la vida. Hasta que Cristo venga. Ahora, mírate un momento hacia atrás. Mira un momento hacia atrás. Y mírate en esta mañana tal y cual estás. Y vas a poder decir, ciertamente, a pesar de que todavía me falta, Dios ha hecho una obra en mi vida. Y ciertamente, a pesar de que todavía me falta, ya no pienso como antes. Sí, todavía me falta. Pero en muchas cosas ya he cambiado. Aleluya. Por lo tanto, si hasta aquí el Señor ha obrado en tu vida, el Señor va a seguir obrando. Porque el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará. Él hace la obra, pero requiere que nosotros también le permitamos. Y en esta mañana el Señor nos ha dado esta herramienta para que tomemos la decisión en los momentos justos y decir, espérate, no. Circunstancia, tú estás hablando de esta manera. Y quieres afectarme de esta manera. Y de hecho estoy sintiendo angustia, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo temor. Pero decido en esta mañana cambiar mi manera de pensar por una perspectiva mayor, por una realidad mayor, por una verdad mayor. La verdad de Dios. Aleluya. En esta mañana oremos en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por esta palabra. Tal vez en esta mañana esto no ha sido algo muy convencional, Señor. Pero hoy tú nos hablas de cómo podemos cambiar, Señor, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar. Cómo podemos reevaluar
las cosas negativas y adversas que llegan a nuestra vida, de tal manera que podamos mirar desde tu perspectiva y que podamos entender que si te amamos, que si hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor, todo redundará para bien, para crecimiento y para bendición. Esta palabra, Señor, que tú nos das en esta mañana nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar, Señor, a salir de los atolladeros en los cuales a veces nos quedamos, porque seguimos pensando, Señor, y reaccionando emocionalmente, y no permitimos que la palabra tuya nos rescate, no permitimos que la palabra tuya nos santifique. En esta mañana yo declaro, amado hermano, que el Señor abre tus ojos espirituales. En esta mañana yo declaro que el Señor, amén, abre tus ojos para que puedas mirar desde su perspectiva. Puedas mirar, como dicen, el gran cuadro, amén, el big picture de la situación. Pueda ser como fue José, que fue vendido por los hermanos y esclavizado, pero al final no guardó rencor ni amargura a sus hermanos, sino que los perdonó, porque pudo ver que todo era para un propósito mayor, aunque el camino y el viaje a ese propósito fue adverso. Aleluya. Pero al final, en vez de tener un corazón envenenado, él pudo perdonar. Amén. Y Dios se pudo glorificar. Aleluya. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el día a día. Ayúdanos, Jesús. Si hay alguna persona, Señor, que me escuche, que está atravesando, Señor, por tiempos difíciles, que está enfrentando, Señor, algo inesperado, algo que le ha afectado, Señor, fuertemente. Hoy ilumina su mente y su corazón con tu verdad, Señor. Hoy, Padre, aleluya, que pueda decir como Pablo: lo que me ha sucedido ha redundado para el beneficio del Evangelio, aleluya. No se trata de mero pensamiento positivo, no se trata de mera confesión positiva, sino se trata, amén, de adoptar, amén, la perspectiva, el punto de vista de lo que Dios dice, y Dios tiene la última palabra, Señor. Hoy nos levantamos en victoria, hoy nos levantamos en bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Reevaluar para vivir en Cristo. En esta mañana damos gracias a los hermanos, amigos que se hayan conectado. Nos despedimos de esta transmisión y nos veremos en una próxima ocasión. Amén.